llegó. Ustedes se van a dar cuenta cuando nosotros empecemos a desarrollar este mensaje. ¿Por qué? Dios quiere hablar de que el tiempo de la reedificación llegó. Porque saqué la foto en vez de hacer el porque Dios quiere que nosotros hagamos algo maravilloso en Él. Que la gente, cuando nos vea que somos las manos de Dios. Y hay un libro en la Biblia que yo les voy a contar, voy a tomar solamente algunos versículos, pero les voy a contar todo lo que pasó. Voy a parafrasear. Y es el libro de Nehemías. Era un mozo del rey. No era cualquiera, o sea, no era una persona importante en el palacio, pero tenía llegada directa al rey. A veces nosotros queremos ser, todos quieren ser cacique, nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere mandar, pero era estratégico, porque él era la persona que le servía al rey. Claro, no tenía un cargo de gobernador, no era de pronto alguien importante, pero le servía al rey. Y lograba tener un trato directo con el rey. Y siempre él tenía que estar de buen humor, y siempre su semblante tenía que ser perfecto, porque el rey no podía ver a alguien amargado que le esté sirviendo, lo cambian y ponen a otra persona. Porque para el servicio al rey se eligen a los mejores en todas las áreas. Nosotros servimos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios nos escogió porque somos los mejores. Entienda eso. Dios nos escogió porque somos los mejores. Entonces, ahí estaba Nehemías y no pudo disimular cuando se enteró que en su Jerusalén natal, los que habían quedado ahí del cautiverio estaban empobrecidos, estaban mal. Que recuerden que en ese momento las ciudades estaban valladas por muros. Era como en la frontera, el límite y la protección. Estaban los muros caídos, la entrada de los pórticos prendidos fuego. Era como ver la ciudad entristecida, abandonada. Y él se puso muy triste, tanto que no lo pudo disimular. Y ustedes fíjense, el primer versículo que vamos a leer es como Dios abre puertas. Capaz nosotros nos sentimos muy mal. Estamos pasando nuestro peor momento, nosotros nos sentimos mal emocionalmente, ¿no? Entristecidos. Y además nosotros decimos, Dios, ¿qué podrá hacer si yo estoy pasando mi peor momento? Y en ese peor momento, donde yo me siento peor que nunca, en donde creo que mira, hasta el semblante me cambia porque uno está tan mal, pero fíjense cuando Dios quiere hacer algo, ¿qué momento elige para hacerlo? Nehemías capítulo 2, verso 17, lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 2, 4 y 5, perdón. Me dijo el rey, porque ya el rey le había preguntado qué le pasaba que estaba tan triste, y él tenía oportunidad de hablar al rey. Y fíjense, le cuenta lo que le estaba pasando, pero en el verso 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, tomen asiento. Al rey no se le va con cualquier cosa. Nosotros estamos acostumbrados a hablar sandeces, pero al rey no se le puede ir a hablar sandeces, cualquier cosa. Por eso el rey le dice, ¿qué cosa me piden? O sea, tan triste. Le contó que estaba triste, ok, pero ¿qué me pedís? Porque yo soy un rey. Entonces, ¿cuál es tu petición? Y eso nosotros debemos saberlo,
Porque a veces pedimos cosas sin sentido. Andamos sin rumbo. Vieron que a veces uno anda sin rumbo espiritual. Y sin rumbo en la vida. O sea, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde quiero llegar? Porque a dónde voy depende de a dónde yo quiera llegar. El rumbo se traza de acuerdo hacia dónde voy. Perdón. El rumbo se traza de acuerdo a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a un lugar, entonces voy tomando las decisiones para llegar a ese lugar. ¿Cómo llego? ¿Quiénes me van a acompañar? ¿Quiénes necesito abandonar? Porque hay personas que no comparten la visión. Hay personas, y ahora vamos a ver más adelante, hay personas que no se alegran con lo que Dios quiere hacer en mi vida. El problema es que nosotros muchas veces nos quedamos en eso, en lugar de saber, ok, ¿qué me pide? Hoy venimos a la iglesia. Todos los domingos venimos con el mismo problema. ¿Cuánto hace que estás teniendo el mismo problema? ¿Cuánto hace que venís al Señor con el mismo problema? Y siempre igual. Y siempre igual. Entonces yo quiero que vos te preguntes a vos mismo. ¿No se te dio porque Dios no quiso o porque tu corazón no está preparado? No se te dio porque Dios no te lo dio o porque no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a las cosas que tenemos que obstruyen. Hoy voy a parafrasear con las palabras que dijo la pastora, que obstruyen tu corazón. Porque a veces tengo mi corazón, el fluido obstruido, entonces no obstruye, y Dios te lo dio, ya te lo concedió, y no te diste cuenta. Y se te fue, y seguís orando por lo mismo. Entonces Dios te da otra segunda oportunidad de que despiertes. Entonces, en este momento, el rey le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué me vas a pedir? Vamos, al grano, tú. Vas a venir de frente al rey, siendo un mozo. Te pregunto qué te pasa. Te pones a llorar, diciendo que te pasó, que estás triste por la ciudad. Pero el rey no es consejero. El rey. El rey no es psicólogo, es rey. El rey tiene consejeros. Usted se da cuenta que a veces nosotros tenemos lugares importantísimos que no los aprovechamos. Estamos frente a lugares, frente a personas importantísimos, y cuando tengo la oportunidad de hablar, digo cosas que no resuelven nada. Así que el rey le dijo a Nehemías, ¿qué cosas pides? Concreto. Entonces, oré al Dios de los cielos, porque se dio cuenta que en el momento tenía que abrir la boca para hablar, y eso era importantísimo. Entonces, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tenía oportunidad de hablar. Les voy a contar lo que sigue después. El rey se lo concede porque era el permiso para faltar, pero no le pidió el permiso para faltar. Nehemías se dio cuenta que estaba frente al rey y que le pidió el permiso para faltar, le pidió cartas de recomendación para que los gobernadores lo ayuden, le pidió recursos económicos, le pidió los caballos, le pidió las maderas, le pidió todo lo que podía pedir, porque se dio cuenta que tenía una sola oportunidad. Si solamente le pedía que le diera el permiso para ir, el rey se le iba a pedir, se le iba a dar. Ok, faltar trabajo, andá, hacer lo que tenés que hacer y volver. Lo cierto es que para reedificar tenía que pasar y estar en contacto con otras provincias que necesitaba las autorizaciones de otros gobernadores. Por eso necesitaba cartas de recomendación.
y necesitaba que esos gobernadores de otras provincias le dieran la madera. Por eso necesitaba los recursos del rey, pero para trasladarse hasta ahí necesitaba caballos y necesitaba dinero, necesitaba recursos. Y dio todo lo que quiso pedir. Dios abrió las puertas, pero no tuvo mucho tiempo Nehemías para darse cuenta que ese era el momento y que esa era la oportunidad. Dice la palabra, oré a Dios, pero le oró a Dios. Ustedes fíjense que él estaba en diálogo con el rey. No dejó la bandeja ahí, se fue, oró, hizo 5 días de ayuno y oración, volvió para contestarle al rey. Oró a Dios y en el momento Dios le respondió y en el momento él tuvo que darse cuenta cuál era el mensaje que Dios quería darle y qué era lo que él tenía que hablar. Todo esto pasó en fracciones de segundos. Ahí. Rápido. Porque Dios está apurado. 2:17. Llega Nehemías al lugar y la gente, ¿cómo está? Sí. Caídos, vencidos, frustrados, abandonados. Dijo, ya está, perdimos todo. La gente, cuando pasa mucho tiempo en una misma circunstancia, en una misma situación, solemos convencernos que eso es así. Que esa circunstancia se apoderó de mi vida y de ahí no voy a salir nunca más, porque traté y no pude. Y cuando llega, lo primero que hace, Nehemías, verso 17, les dije, pues vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Lo que hizo Nehemías fue animar a otros. Y después le cuenta el testimonio, cómo la pastora nos contó su testimonio. Él le contó cómo Dios usó al rey, usó su peor momento, usó su peor emoción, porque estaba entristecido de tal forma que si no era Dios el que intervenía, el rey iba a decir, no traen a uno acá marcando, cámbienlo por tráigame otro. Pero Dios usó ese momento, esa emoción, esa circunstancia, esa tristeza, Dios la usó para tocar al rey y que el rey le diera la autorización, las cartas y los recursos para llegar a cumplir lo que él quería, que era edificar el muro de vuelta de Jerusalén. Entonces, cuando llega, les tiene que animar a nosotros. Siempre tenemos que contar a otros lo que Dios hizo en mi vida. Por eso que la relación con Dios es vivencial, no es en la iglesia nada más. Cuando salgo de acá y yo me relaciono con Dios, todos los días me pasa algo que Dios me dice, acá estoy en el verso 18, cuenta su testimonio, que cuenta todo mi testimonio. Dice, Dios usó el rey, me usó así, así. Claro, porque uno cuando experimenta la mano de Dios, cuando uno experimenta lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Al contárselo a los demás, pero que también uno tiene esa gratificación y ese asombro. Decir, miren lo que Dios está haciendo. Como les dije, no todo, cuando nosotros venimos con la dirección de Dios, Dios lo primero que hace es confirmarnos que Él está con nosotros. Él confirma que aunque pase lo que pase, Él está con nosotros. Nos confirma internamente, pero también nos confirma en todo lo que vemos que va pasando. Les cuento a otros, pero todas no son flores. Capítulo 4, verso 2. Sanballat, fíjense, Sanballat en el verso 2 dice,
y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una soga, lo derribará. Cuando estás en el propósito de Dios, hay gente que se levanta cuando estás reedificando, cuando estás construyendo. Hay gente que se levanta y te llama débil. Cuando claramente lo que estamos haciendo es un acto de fortaleza. La debilidad resulta cuando uno se deja vencer. Entonces la circunstancia me ganó la pobreza, me ganó la enfermedad, me ganó la soledad, me ganó la amargura. Bajé los brazos y dije, no, para mí ya. Me ganó, me convenció la circunstancia que toda la vida tengo que ser una persona enferma, toda la vida tengo que ser una persona pobre. Y Dios me dice, no es la circunstancia la forma de vida que quiero que vivas. Dios quiere que nosotros vivamos en su camino, en su poder. Entonces planificamos, vamos a planificar. Él nos dice, pero fíjense, toda la gente que se opuso, Sanballat y Tobías, no hablaron a la espalda, le hablaron frente al ejército. Había mucha gente riéndose de un puñadito de personas, liderados por Nehemías, de un puñadito de personas, liderados por Nehemías, que iban a reedificar los muros de Jerusalén. Y hay un grupo muy numeroso que se levanta y dice, yo les conté el testimonio de todo lo que pasó en esta semana, pero en esta semana también hay gente que se levanta. Gente como Sanballat y Tobías, que intentan distraernos del propósito. Porque cuando alguien te critica, cuando alguien habla mal de vos, uno se entristece, ¿sí o no? Porque no somos robots, uno se entristece. Es más, cuando es alguien que uno tendría razones y motivos, no solamente para estar enojado, sino para hablar mal, y uno no lo hace. Entonces, cuando esa persona intenta cambiar las cosas y habla mal de nosotros, uno, somos personas. También uno se encoleriza. También uno dice, pero lo voy a ir a agarrar, le voy a decir esto. Y Dios no quiere que hagamos eso. Sí, que nosotros tengamos la oportunidad de contarlo. Fíjense que la gran fortaleza en el Señor es que las circunstancias no nos ganen ni nos desvíen. Que las circunstancias nosotros la tomemos como una oportunidad para reedificar. Fíjense que voy a utilizar, les voy a explicar por qué estoy utilizando esta palabra y no otra. Siempre la epistemología de las palabras es muy importante, porque nos da la característica de lo que vamos a hacer. No es lo mismo reedificar que restaurar, porque si yo estoy reedificando, yo estoy edificando algo que se había edificado en un momento y se cayó, y entonces ahora yo lo voy a reedificar. Cuando voy a restaurar, la cosa yo la tengo. En la reedificación no, los muros se habían caído, había que volver a hacer el muro. En la restauración, yo, si fuese restaurar los muros, significaría que yo los muros los tengo. Los tengo que restaurar, poner a nuevo, pero tengo el muro. Entonces, acá, Dios está reedificando. Y en nosotros, cuando Él quiere reedificar algo en nosotros, quiere hacerlo nuevo, de cero. Que mis emociones sean limpias, de cero. De raíz, Él quita la amargura. De raíz, no por afuera.
Él cuando nos habla de felicidad, Él de raíz quita la tristeza. Cuando Él nos quita la ira, lo hace de raíz. Entonces, aunque yo quiera después enojarme y gritar y hacer las cosas que de pronto antes de ser cristiana hacía, no voy a poder, porque hay una simiente nueva, hay un ADN nuevo, hay un cambio profundo de raíz. Dios rompe hasta llegar ahí, cambiar eso, porque después ya no lo voy a hacer. Entonces, ahí es donde viene el testimonio verdadero, que la gente me ve y dice, wow, que esta mujer, este hombre, no eran los que vivían súper, pero no era iracundo, no era así. ¿Cómo es ahora? No cambió, cambió su semblante, cambió su palabra, cambió su forma de hablar hacia los demás, porque quitó de raíz la ira. Entonces, Nehemías estaba reedificando, y eso es una gran fortaleza, porque hacer lo que otros no quieren hacer significa que soy fuerte. Creerle a Dios y no a las circunstancias significa que lo que antes era una debilidad, Dios la transforma en una fortaleza. ¿Cuánto dicen amén? Dios transforma la debilidad en una fortaleza. Nehemías estaba triste y Dios usó su tristeza, sus lágrimas, para darle los recursos por medio del rey para transformar esa tristeza en una fortaleza que lo llevó a cumplir y hacer lo que nadie había podido hacer hasta ese momento. Así que hubo mucha gente que se rió de eso. Hubo mucha gente que decía lo que están haciendo es una porquería, lo que están haciendo está mal. Dice, fíjense en el verso 17 del capítulo 4, en el verso 17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Antes, ellos tenían que defenderse, era cuerpo a cuerpo. Hoy, nuestras batallas son espirituales. Nuestro enemigo no tiene carne ni sangre, es espiritual. Entonces, lo que hoy el Señor nos dice con este versículo es que hay una acción constante de reedificación. Con una mano, viste que yo les dije antes, hay una parte que hacemos nosotros y otra parte que hace Dios. Bueno, entonces, por una parte estoy ocupándome de las cosas de la tierra, de la obra, de la reedificación, pero con la otra tengo que estar orando, con la otra tengo que estar despierto, con la otra tengo que saber que se van a levantar enemigos, con la otra tengo que estar cubriéndome en oración, sabiendo que el propósito que Dios tiene sobre nosotros no es grande, es muy grande, no es grande, es muy grande. Entonces cuando lo creo, me preparo. Cuando lo creo, estoy entendiendo que Dios quiere hacer algo que otros no hicieron hasta ahora. ¿Está entendiendo? Estaban los muros quemados, edificados, tirados, toda la gente mal, entristecido. Nadie se había levantado para decir, voy a hacer algo por mi ciudad. Nadie, pero cuando Dios te pone el querer, Dios pone el hacer. No es nada más el querer, no es nada más las buenas intenciones. Son las buenas intenciones acompañadas de la revelación, acompañadas de la unción, acompañadas de la estrategia, acompañadas de las personas, porque Nehemías no podía hacerlo solo. Y en todo el relato de todas las personas que convocó, había una estrategia, que hubo una estrategia constante. El trabajo se delimitó por familias. Una familia que se ocupó de identificar acá, otra acá, un trabajo coordinado. Pero mire, eran muchas las personas que se habían levantado contra ellos. Eran muchos. Y fíjese, nótese la estrategia en el verso 19. 19 y 20, dice, y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa,
Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. La trompeta que usaban en ese momento es el shofar. Es una trompeta o shofar que abre las puertas del cielo y se usa para guerra espiritual, porque no utilizamos el vocabulario, no la palabra, sino ingresamos en el mundo espiritual para hablar el idioma de Dios. Entonces fíjense que Nehemías sabía claramente que estaban los sacerdotes, los shofarines, tocando el shofar, y cuando tocaban el shofar, cuando tocaban la trompeta, había que reunirse. Dios iba a pelear la batalla por eso. Porque no solamente era edificar el muro, después tuvieron que cambiar muchas cosas, porque no se quedaron con eso, terminaron el muro, quisieron matarlo, hubo manipulaciones para matarlo a Nehemías. Hubo que cambiar, ¿saben qué? Porque entre los que ocupaban las ciudades, entre los que habían quedado, también la necesidad los había llevado a prácticas deshonestas. Entonces, el que tenía se aprovechaba del que no tenía. Por eso es que Nehemías, en el capítulo 5, solamente lo parafraseo, lo vamos a leer nada, aboliciona, quita la usura, porque se había extralimitado por la misma necesidad. El que tenía un poco más se aprovechaba para prestarle y para sacarle al que tenía menos. Entonces había que equiparar, había que empezar de cero, había que empezar de nuevo. Construimos los muros, pero los que los ocupamos, los que vamos a estar, por eso es que, como les dije al principio, Dios siempre nos hace que nosotros miremos internamente, porque Él puede cambiar por fuera, pero si nosotros no cambiamos en lo interior, por más que cambiemos la ropa, la vestimenta, por más que nos pongamos bien vestidos, nos hagamos cirugía, nos maquillemos, nos peinemos, nos cambiamos el peinado, lo que quiere Dios es que nosotros internamente cambiemos las prácticas que veníamos haciendo antes. Eso también es una decisión nuestra. Antes, decía, por eso es que Nehemías, si todos los sacerdotes le dicen, ok, lo que están diciendo que dejan de hacer, que están aprovechándose de sus hermanos, ok, fírmenlo acá y díganlo todos, y que estén todos testigos, para que después no tengan que reclamarle al pueblo que no podía y no tenía. Entonces, había nuevas prácticas. Dios quiere hacernos de nuevo, Dios quiere enseñarnos. Hay una estrategia en Cristo, hay una estrategia de reedificación, pero Él quiere llevarnos a grandes lugares. Y Él quiere llevarnos a lugares, fíjense que Iván nos contó que quiere ser senador en su país, ¿sí o no? Y eso es un sueño muy grande. Y uno no tiene un querer, uno no tiene una visión, un sueño. Esto es el sueño de cambiar una sociedad, de impactar la sociedad, de trascender. Y Dios quiere, pone el querer, también pone el hacer. Pero Dios usa siempre la circunstancia para colocarnos en un nivel de gloria en nosotros. Hay cosas que nosotros debemos cambiar, pero tengo que saber que Dios quiere llevarme y que primero yo tengo que cambiar todo lo que pienso internamente. No es fácil tener una visión internacional. No es fácil estar en un país y pensar cómo cambiar otro. Pero Dios quiere, porque en su reino no hay nacionalidades. En el reino de Dios hay una sola nacionalidad, que es una sola identidad, que es la de ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos una característica, tenemos principios, tenemos atributos, tenemos dones, porque todos somos, como hijos de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios en la tierra, el rostro de Dios en la tierra. Cuando yo me transformo en esto, entonces la gente me ve
dice, no, es que dijo algo especial. Entonces puedo ser. Pero fíjate todo lo que hay que cambiar. Lo que es la relación con Dios cambia mi forma de pensar. La relación con Dios cambia mi forma de hablar. Porque en la relación con Dios yo puedo detectar cuáles son, cuál es el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Porque en el tiempo de Dios, cuando Él me manda a hacer algo, es rápido. O sea, Nehemías no pensó que todo eso iba a pasar. No sabía que Dios le iba a responder su oración, lo que oró en privado, su dolor en privado, Él se lo iba a responder y le iba a abrir una puerta en vivo y en directo ahí delante del rey. Ahí cuando el rey le está diciendo lo mal que está, lo triste que estás, ¿qué te pasó? Bueno, a ver, ¿qué me pides? Y nosotros a veces nos quedamos en el dolor, contando lo que pasa, todo lo que sufrí, y todo lo que pasó, y por qué, y el dolor, y estamos frente al Rey de Reyes. Y el Señor nos dice, bueno, ¿qué me pides? Porque estamos en el dolor, y lo que me hicieron, y lo que me hicieron. Y fulana debía haber actuado, y fulano debía haber actuado, y todo. Y a veces perdemos tanto tiempo pensando en cómo los demás debieran haber actuado y por qué me lastimaron, por qué me pasó, por qué me hicieron. Pienso todo eso y Dios quiere decirlo, está esperando ahí. Porque Él no puede controlar lo que la gente haga con nosotros. Él puede tocar, Él puede, cuando despertamos, cuando salimos de tenernos lástima a nosotros mismos, por todas las cosas que nos pasaron, Él dice, ok, ¿qué me pides? Porque lo que me pides, te lo estoy dando ahora. Ahora. Hoy. No es mañana, es hoy. Entonces, pensamos bien lo que le vas a pedir. Porque cuando nosotros terminemos el mensaje, cuando vamos a orar, va a ser tu momento para decirle a Dios concretamente todo lo que necesitamos. Ay, me vino a la memoria ahora, hace mucho tiempo, había una pastora que decía, yo le pedí a Dios, quiero jubilarme y quiero ganar tanto. Y se jubiló y ganó el porcentaje, el monto que ella había pedido. El punto es que 2 años después, ese monto era poco. Y ella se dio cuenta que no podía pedirle un monto. Entonces, claro, que ella tendría que haberle pedido mucho más si era el Rey de Reyes. Si te concedió lo que le pediste, entonces pediste mal y era poco, porque tenía la oportunidad de pedir. Por eso el Rey te dice hoy, ¿qué me pides? ¿Qué me pides? Lo que tengamos que abandonar, lo abandonamos. Para que Él pueda ingresar en nuestra mente, en nuestro corazón y hacer ese cambio profundo. Pero cuando salgamos acá vamos a tener el desafío de poner a prueba si realmente nosotros vamos a usar lo que Dios me enseñó, o voy a seguir aferrada a la tristeza, a la angustia, a la enfermedad, a la pobreza, a la ira, a la amargura. O voy a creerle a Dios y voy a decirle, ok, Dios, te creo y empiezo a vivir conforme tu propósito, conforme tu voluntad. Y ahora estoy haciendo todo lo que vos querés que yo haga. Así que yo quiero que nos tomemos unos minutos, vamos a ponernos en pie o sentados. Vamos a ponernos de pie para entrar en el mensaje. Vamos a escuchar una oración, pero quiero que estén con los ojos cerrados y que ustedes puedan reconocer en su interior qué le van a pedir a Dios.
En el nombre de Jesús, te he predicado tu palabra. He traído la dirección para la casa apostólica y profética. He traído tu respuesta para todos los hombres y mujeres, los que están presentes, los que están viéndonos en las redes sociales. Padre amado, en el nombre de Jesús, estos están con diferentes circunstancias, con diferentes problemas que solamente tú los conoces. Pero hoy estamos delante de tu presencia. Hoy sabemos, Señor, ya sabemos que es el tiempo. Hemos reconocido que es el tiempo. Hemos reconocido que es el momento. Hemos tenido su presencia. Y vamos a pedir, Padre amado, sobre nuestras necesidades puntuales. Padre, como tu apóstol y profeta, en el nombre de Jesús, yo tomo los bienes del trono de la gracia y los imparto a tus hijos aquí presentes para darle a cada uno conforme a lo que han pedido. Padre, en el nombre de Jesús, yo quito ahora todo odio, yo quito toda tristeza, toda angustia, toda limitación que los haya mantenido cautivos. Hoy la declaro nula en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tu gloria, que tu unción, que tu reino se establece en su mente, en su espíritu. Señor, despierta los oídos espirituales de tus hijos. Despierta, Señor, esa unción, esa revelación, esa necesidad de fuego para que reconozcan tu gloria. Que se despierten para traer a otros a tu reino. Señor, que sean atalayas vivientes de tu gloria y de tu unción. Padre, del nombre de Jesús los establezco. Son los envíos para que otros lleguen a tu camino por medio de Jesús. Los cubre y los brinda para que nada los apague. En el nombre de Jesús. Y me levanto contra todo Sambalá, contra todos los días que los haya mantenido castigos, que los detengan ahora en el nombre de Jesús los dejen fuera. Los envío lejos para que tu unción y tu propósito se mantengan en él. Trae, Señor, trae las personas que los van a ayudar. Trae las personas que los van a acompañar. Acompáñalos, Señor, en todo este proceso para que ellos puedan reconocer que tu mano poderosa los ha acompañado. Declaramos el tiempo finalizado de todas circunstancias, que toda circunstancia, que todo dolor, que toda tristeza, declaramos que forma parte del tiempo pasado. Hoy establecemos las voluntades y beneficios del reino de Dios sobre la vida de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.